Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Cuando el ancla se mueve, el barco se detiene. Historia. Había una familia que tenía varios hijos, y el más pequeño se llamaba Ogun. Salió en busca de fortuna y llegó a la casa de un anciano, Runmila, a quien le pidió ayuda y trabajo. Runmila le ofreció empleo, proporcionándole herramientas hasta completar 7 en total. Cuando Ogun se cansó de trabajar, le dijo al anciano que se marcharía porque quería ver a su familia, y aún no había tenido suerte. Para motivarlo a regresar, Runmila le regaló las 7 herramientas y le aseguró que, con ellas, le iría bien y encontraría fortuna. Gun empezó a caminar hasta que llegó a una playa, donde decidió quedarse. Con los escombros y la madera que encontraba dispersos por la orilla, comenzó a construir una plataforma para dormir, para no tener que acostarse sobre la arena ni entre la maleza, por temor a los animales dañinos. Mientras construía esta plataforma, vio una embarcación que se volcaba en el mar agitado. En ella iban un anciano y una niña. Ambos habían caído al agua. Gun, siendo un excelente nadador, se lanzó al mar y los rescató a los dos. Debemos dar gracias a Yemayá y a Gun. El anciano, que era dueño de todas esas tierras, le dijo a Gun que podía pedir lo que quisiera como recompensa. Gun respondió humildemente que solo deseaba terminar de construir su plataforma. El anciano le concedió permiso para ampliarla a lo largo de la playa. Incluso le proporcionó hombres y madera. Así fue como Gun completó la construcción de su muelle. Gun había realizado un ebó, ofrenda ritual, y por eso todos los barcos atracan en su muelle, descargando allí sus mercancías y atributos.